Saludos, estimados amigos. Como se recordarán, hoy, hace un año, entre muchísimas revueltas, entre mucho laufer, estaría asumiendo el presidente electo Bernardo Arévalo. Una jornada intensa, una jornada preocupante y una jornada que marcaría lo que vendría a ser el inicio de la era del arevalismo 2.0. Un año después, acá estamos los liberales clásicos del Partido Fusionista para analizar, para contraproponer en torno a el resultado que ha tenido esta primera cosecha, como han dado por llamarle el oficialismo. El primer año del gobierno del presidente Bernardo Arévalo. El primer año de la 10ª legislatura y todas esas leyes que a usted y a mí nos van a afectar. Quédese con nosotros en este análisis y sea bienvenido a Fusionista Propone. Guatemaltecos de bien, de familia, de trabajo, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, este espacio que habilitamos los liberales clásicos del Partido Fusionista, este proyecto de país que busca una Guatemala mejor, una Guatemala más próspera, donde usted y yo ganemos más y vivamos mejor. Una Guatemala llena de alegría, una Guatemala donde de verdad podamos desarrollarnos y vivir pues nuestras vidas plenamente. Pues acá, este espacio lo hacemos precisamente para dar a conocer cuáles son las fórmulas, cuáles son las estrategias y cuáles son las acciones que como guatemaltecos tenemos que poner en práctica para alcanzar ese ideal de país que queremos, esa Guatemala que anhelamos donde haya verdadera prosperidad para todos, libre mercado y desde luego un gobierno fuerte pero limitado. Como siempre, semana a semana venimos y aprovechamos temas coyunturales para dar buenas dosis de política con P mayúscula, política profesional y sobre todo dar esas soluciones que el guatemalteco está añorando y que lamentablemente no vienen ni desde el legislativo ni desde el ejecutivo. Y bueno, ya lo escucharon en la introducción, el día de hoy estaremos hablando sobre el primer año del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, el primer año en el cual la 10ª legislatura pues ha avanzado una agenda política que muchos tachan de insuficiente, yo creo lo suficientemente perversa, para que vengamos acá y los fusionistas entremos de lleno a discutir cuáles son estas leyes malas que hoy por hoy se suman a ese catálogo ya extenso que veníamos arrastrando de gobiernos anteriores y que van a impedir que usted y yo pues vivamos bien, ¿no? Como siempre le doy la bienvenida a nuestro secretario general Jorge Chapas y sin el afán de ser del todo pesimista, Jorge, le doy la bienvenida para que podamos arrojar muchísima luz en nuestra audiencia y desde luego inspirarlos, comprometerlos y desde luego enseñar verdadera política. Qué gusto tenerlo por acá. Gracias, Gabriel. Así es, arrojar luz en la medida de nuestras posibilidades. Amigos fusionistas, guatemaltecos de familia, de trabajo, bienvenidos a este nuevo Fusionista Propone, con el ánimo, pues una vez más, de, como bien has dicho, Gabriel, hacer un juicio crítico desde nuestra campaña Gobierno a la Sombra y sobre todo, pues lanzar nuestras propuestas de cambio real y verdadero a los buenos guatemaltecos. Así que este programa, pues no es un programa de análisis o de mera opinión. Este programa es un programa de propuestas y de invitación a los buenos guatemaltecos para, pues bien, para coadyuvar a la causa de cambiar el sistema, que es lo que nosotros proponemos, más allá de cambiar gobernantes, que es lo que hemos hecho en las últimas décadas, en los últimos siglos, y prácticamente no hemos logrado esa Guatemala con orden, con justicia, con libertades y con prosperidad. Así que, pues bien, una jornada en la cual, Gabriel, si me permites, ¿no? Comenzar de lleno, ha sido la jornada en la cual pues, el presidente Bernardo Arévalo ha presentado el informe que han marketeado muy bien, ¿no? Han presentado de una manera muy audaz, muy creativa,
y le han llamado la primera cosecha. Pues bien, así hemos titulado este fusionista. Propone la primera cosecha, 36 nuevas leyes malas. Y empezamos por ahí, ¿no, Gabriel? Porque es importante advertir a los buenos guatemaltecos, a la gente que tiene la buena disposición a pensar, ¿sí? A pensar, porque esta es la invitación del proyecto fusionista. Recuerden, fusionista es más que un proyecto de partido político, es un proyecto de país. Y como tal, supone un ambicioso proceso de transición de sistema. Y para entender y comprender este ambiciosísimo proyecto, pues es necesario que nos demos a la tarea de comprender cuál es el verdadero problema y abrirnos a la posibilidad de estas 5 reformas liberales que nosotros venimos planteando desde hace ya muchos años. Y decía lo de comprender porque es necesario que la gente advierta y comprenda que el poder yace en el Congreso de la República, que realmente el sistema es posible cambiarlo en el Congreso de la República. Es el Congreso donde reside verdaderamente el gobierno. ¿Por qué? Porque allí se aprueban las leyes, básicamente, ahí se aprueban las leyes, se establecen las reglas del juego que luego aplican los gobernantes, que quienes indistintamente del color del partido al que pertenezcan, pues básicamente lo que hacen es aplicar la legislación vigente. Una legislación que obviamente tiene como raíz pues una constitución política y una gran cantidad de acuerdos, protocolos, pactos y tratados internacionales que usurpan la soberanía nacional y que crean una serie de compromisos, chantajes e intromisión en el ordenamiento jurídico de nuestro país y crean pues esto que tenemos, ¿no? Básicamente un sistema de incentivos perversos, un sistema de privilegios, un sistema que hemos llamado estatismo sostenido sobre el socialismo y el mercantilismo crónicos. Entonces, es necesario advertirle a los buenos guatemaltecos que no es bueno, no es eh, conveniente, ¿no? Solamente juzgar el trabajo o la falta de trabajo que ha hecho el presidente Bernardo Arévalo. Es importante juzgar lo que ha hecho también, y tal vez más importante aún, la 10ª legislatura, Gabriel. Así que, bueno, yo quiero, pues, si me permites, esa breve introducción, porque es importante hacer notar lo relevante que es el Congreso de la República en el fracaso de este país, ¿no? Yo lo decía hoy a un grupo, le decía que Guatemala es un país fallido y eso causó un revuelo en la mesa donde estaba compartiendo, ¿no? Con este grupo de más o menos 12, 15 personas, porque mucha gente no quiere admitir que Guatemala es un país fallido. Y lo es porque un país que tiene prácticamente un aeropuerto en el cual no pueden colocarse gradas eléctricas, o sea, no hay gradas eléctricas para pasar de un nivel al otro, un país en el cual antes existió algún día una autopista, hoy por hoy tenemos casi que un camino vecinal a causa de ese kilómetro 44, un país cuya carretera tal vez más importante, que es la carretera que conecta a Guatemala con El Salvador y México, pues tiene puentes básicamente de una sola vía. Un país donde hay niños que mueren de desnutrición crónica es básicamente un país fallido. Es un país totalmente fracasado, fallido. Nuestros estados, nuestros países son fallidos y hay que empezar por admitir esa realidad. Ahora, el problema, pues evidentemente no yace en las personas, en un Bernardo Arévalo, no yace necesariamente o exclusivamente
en un Neri Ramos o en un Samuel Pérez, no yace en el gabinete de ministros como personas, yace en las leyes que ellos aplican, que ellos aprueban, en esa mentalidad estatista que se ve dignamente representada, diría yo, en una vasta mayoría de diputados y que básicamente lo que hacen es producir decretos legislativos a mansalva que reparten privilegios a unos en detrimento de otros, ¿no? Entonces, pues bien, yo creo que esta introducción es importante y por eso hemos titulado así este fusionista propone. ¿Por dónde quieres que empecemos a hacer este juicio crítico y nuestras contrapropuestas, Gabriel? Bueno, Jorge, vale la pena recordarle a nuestra audiencia que semana a semana fuimos haciendo el ejercicio de presentar en Fusionista Propone las contrapropuestas a muchas de estas leyes. Si quiere un análisis mucho más detallado de cada una, pueden ir a buscar los programas anteriores porque aquí hablamos sobre la ley de competencia, la ley de tarjetas de crédito, el tema de la ley para la práctica chiclera. Bueno, en fin, la mayoría de estos 36 decretos ley a los cuales la gente no les pone atención, Jorge, porque hoy, mientras dábamos seguimiento a la transmisión de la sesión solemne del Congreso, veía muchos Sí, comentarios diciéndole a la gente, bueno, que ya hable Bernardo, ¿qué importa lo que dice Neri Ramos? En realidad, Neri Ramos creo que tenía bastante de la carnita, hizo el favor de irlos clasificando en aspectos de diferentes áreas, ¿no? Leyes en materia económica que aprobó el Congreso de la República. Lo decía hace unos instantes, la ley de tarjetas de crédito, la ley de competencia, y bueno, esta última la hemos desarrollado bastante, pero la hacen ver como un gran logro, sí, en favor de los guatemaltecos. A lo mejor y sí puede ser considerado un gran logro político para Movimiento Semilla, quien es el partido político que ha abanderado la lucha por llevar a cabo y poder ver ejecutada esta ley, pero sin duda alguna creo que es una de las más desastrosas para nosotros los ciudadanos de bien. ¿Qué me puede decir en aspectos económicos, Jorge, sobre este tipo de legislación, no? bueno, sí, creo que hemos insistido en esto, pues básicamente responden a una escuela de pensamiento económico que en su raíz es el marxismo, ¿no? El marxismo clásico y que básicamente supone la intromisión del Estado en el fenómeno del mercado. Ahora, eso responde a esta escuela de pensamiento, el marxismo, y de manera moderna, ya en el siglo XX, el keynesianismo. El keynesianismo es una doctrina que fue desarrollada, teorizada por John Maynard Keynes, británico, economista, y pues básicamente gente como el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, abraza esta teoría económica y pues básicamente intentan aumentar el gasto público, aumentar la intromisión del Estado, porque ellos entienden que el mercado debe ser regulado, Gabriel y amigos, ¿no? Entonces, estas leyes como la ley anticompetencia, que yo creería que hay que llamarle así, ¿no? Es una ley anticompetencia, en realidad, porque para que exista real, completa y genuina competencia, pues basta con quitar todos aquellos obstáculos a la producción nacional, a las importaciones, a las exportaciones, eliminar los privilegios, bajar al máximo los impuestos para bajar las barreras de entrada y permitir pues que crezcan los negocios, las fábricas y las operaciones económicas, ¿no? Pues básicamente eso es lo que supone una genuina, completa y verdadera competencia. Ahora, esta visión de la competencia responde principalmente a la escuela de pensamiento económico que han defendido grandes economistas como Adam Smith. Adam Smith es considerado el padre de la economía. Y pues bien, Adam Smith desde 1776 en su obra La riqueza de las naciones plantea
la necesidad de liberar los mercados, ¿no? De limitar los gobiernos a sus funciones propias y naturales, seguridad, justicia y obras de infraestructura física nada más, para que los mercados, es decir, ese proceso de intercambio permanente bajo la cual están oferentes y demandantes, pueda producir los beneficios que supone este mecanismo natural, ¿sí? Y que es básicamente entendido hoy por hoy como capitalismo, ¿no? El capitalismo es mercados libres, es un sistema basado en el irrestricto respeto de la propiedad privada, los mercados libres y el gobierno limitado. Pero insisto, este pensamiento pues viene de la escuela de economía clásica, principiando por Adam Smith, y otras escuelas de pensamiento como la economía austríaca, la escuela de economía austríaca, la escuela de Chicago, la escuela del supply side o economics, que es la escuela por el lado de la oferta, y la escuela neoinstitucional, ¿sí? Pues ahí hay autores que, que han desarrollado y teorías, digamos, y han entendido mejor ese mecanismo natural de intercambio de bienes y servicios entre los agentes económicos. Ahora, este pensamiento económico no va a ser aplicado en Guatemala hasta que no haya una clase política que abrace este pensamiento económico y que lo plasme de alguna manera en el ordenamiento jurídico, ¿no? Y eso no significa necesariamente promulgar nuevas leyes, ¿no? Básicamente implica derogar miles de leyes que obstruyen, que obstaculizan este proceso natural de intercambios entre oferentes y demandantes, o sea, entre compradores y vendedores. Pero para eso hay que quitar estos obstáculos que constituyen las leyes, los impuestos, la burocracia, la tramitología, las licencias, los permisos, los estudios de impacto ambiental, las licencias sanitarias. Bueno, todos estos son obstáculos que lo que generan pues es básicamente informalidad. Y eso es lo que va a generar esta ley anticompetencia, informalidad. Eso es lo que va a crear la ley de tarjetas de crédito, el acuerdo gubernativo que incrementa el salario mínimo, pues va a crear mayor informalidad, subempleo, desempleo, migración y todo lo que eso implica, ¿no? Pues bueno, esta devastación cultural que están haciendo y social, ¿sí? Con el rompimiento de matrimonios y familias, niños que quedan huérfanos en el interior del país, papás que jamás volverán de los Estados Unidos o que morirán en el camino. Así que esas son las últimas consecuencias, Gabriel, lamentablemente. Y, y bueno, pues tenemos esas leyes en el orden económico, como también pues tenemos tantas otras, ¿no? Mencionaba la ley del chicle. Bueno, esta ley es otra ley malísima, ¿no? Otra ley que genera privilegios e incentivos perversos. El chicle se produce fundamentalmente en el Petén. Existe un marco jurídico sobre el chicle desde hace varias décadas. Ahora pues le han creado una serie de incentivos y pues básicamente no van a lograr lo que se propone esta ley, ¿no? Sino que más bien los resultados serán contraproducentes y eso es lo que generan las leyes malas. Las leyes malas generan los efectos contrarios a los que se proponen lograr. Y es pues básicamente porque el gobierno no se limita únicamente a la seguridad, a la justicia y a las obras de infraestructura física. Lo que necesitan los chicleros es eso, básicamente, seguridad, justicia, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos. Y bueno, pues básicamente eso es lo que les permitiría hacer crecer su producción de chicle, poder exportar chicle hacia otros países o
bueno, poner, pues qué sé yo, fábricas de procesamiento de esa materia prima e incluso pues crear marca, ¿no? Y mercadear, digamos, un producto ya dándole algún valor adicional. Así que esa es otra de las tantas leyes, de estas 36 nuevas leyes malas. Por ejemplo, la ley contra el cáncer, Gabriel. Bueno, de eso se jactó, creo yo, el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos. Y es otra ley malísima porque el gobierno no tiene nada que estar haciendo en combatir el cáncer, ¿sí? Esa es una función propia de los médicos y de las empresas que se dedican a la atención médica. Eso tiene que ver pues mucho con capital, con tener la plata para pagar servicios médicos especializados. Y eso pues es una función empresarial, ¿sí? Y esto es lo que revienta un poco a la gente, ¿no? Porque la gente cree que la atención médica es una función estatal. Nosotros desde el Partido Fusionista decimos no. La medicina y la atención médica no es una función estatal, es una función privada, naturalmente privada, y debe ser devuelta a sus agentes naturales, es decir, a los médicos y a las empresas. Y de ahí nuestra reforma número 4, ¿no? Que es pues, básicamente privatizar la atención médica, otorgando en calidad de propiedad privada toda la infraestructura física, hospitales, centros de atención permanente y centros de salud que hay en todo el país a sus operadores actuales, ¿sí? Dando toda esa infraestructura física en calidad de propiedad privada para que ellos sean dueños y salgan a competir en igualdad de condiciones y puedan servir bien y mejor a sus pacientes. Así que bueno, pues es importante, ¿no? Hay muchas otras leyes. No sé si tienes otra en mente que quisieras que podamos comentar. Bueno, Jorge, me llamaba la atención porque podríamos contrastar perfectamente la propuesta fusionista de las 5 reformas con muchas de las leyes que fueron aprobadas este año. De hecho, yo estoy acá en la página del Congreso, aquí está el listado para quienes quieran ir y leerlo y que vean que nosotros estamos diciendo la verdad, ¿no? No nos inventamos estas leyes como la ley que declara el Día Nacional de los Idiomas Indígenas, leyes Sí, irrelevantes, intrascendentes, ¿no? completamente. Me pongo en clave de ir contrastando 5 reformas con el tipo de leyes, ¿no? Reforma número 1, la reforma política, poner al gobierno en su lugar a cargo de seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura. Nosotros creemos en la idea del gobierno limitado y consagrar el principio de un gobierno limitado es poner al gobierno a cargo de lo único que puede y por lo tanto lo único que debe hacer un gobierno. ¿Qué hacen los estatistas? Bueno, se vienen con leyes que bajo este sistema a lo mejor son bien intencionadas, pero cuyos resultados no van a ser los esperados. Ley de infraestructura vial prioritaria, Jorge, la ley o las reformas a la ley de la Policía Nacional Civil, otras 2 leyes que mencionó el presidente del Congreso, Nery Ramos, ¿no? A la final de cuentas, leyes que terminan siendo intrascendentes o que no van a dar los resultados esperados porque si no hay un gobierno limitado, por mucho que haya una ley de infraestructura vial prioritaria, vamos a seguir con la infraestructura colapsada, esos puentes, aeropuertos, diques, embalses que nos hacen falta, van a seguir haciendo falta y por el contrario vamos a ver cómo se sigue deteriorando lo poco que tenemos. Y Gabriel, si me permites, y es que tampoco necesitas una ley de infraestructura vial prioritaria, ¿verdad? Sí creemos que debe existir una ley de compras y contrataciones del Estado. Ya existe y probablemente en esa sí necesitemos hacer algunas reformas importantes, pero no necesitas una ley de infraestructura vial prioritaria. Nos parece esa una ley fortuita, sí, una ley que es considerada necesaria dada la coyuntura, ¿no? Pero las leyes deben ser generales, deben ser abstractas, deben, pues, ser claras y sencillas, ¿no? Y bajo un sistema de gobierno limitado, entendido este como la administración encargada únicamente de la seguridad, la justicia y de las obras de infraestructura pública,
a través de sus diferentes jurisdicciones, en sus diferentes niveles, es decir, gobiernos departamentales y gobiernos municipales, pues no necesitas una ley de infraestructura vial prioritaria. Necesitas una buena ley de contrataciones del Estado que pueda sacar a licitación las grandes obras necesarias para que puedan circular las personas y las mercancías en el país. Pues bien, necesitas hacer una convocatoria, una licitación abierta, es decir, no solo a oferentes nacionales, sino también a oferentes o proveedores internacionales. Tú invitas a competir a las mejores marcas o consorcios o empresas que fabrican carreteras, que fabrican puentes, que fabrican trenes, ¿sí? Y los invitas a competir. Claro, esto supone pues ingentes cantidades de dinero, ¿no? Bien, pues ahí obviamente tendremos que acudir eventualmente a préstamos, pero estos préstamos tendrían que establecerse una vez que hayamos definido un plan de pago de nuestra deuda pública, ¿no? Pero para esto no necesitas una ley de infraestructura vial prioritaria que más bien da lugar a esta figura de alianzas público-privadas que gustan tanto a socialistas como a mercantilistas. Y lo que ocurre es que pues, detrás de estas alianzas público-privadas, lo hemos dicho acá cientos de veces, lo que ocurren son contubernios público-privados que dan lugar a la corrupción. Eso que tanto queremos, ese flagelo al cual tanto queremos eh, liquidar, ¿no? Así que bueno, permíteme hacer esa acotación ahí. Y muy oportuna, Jorge, porque enfatizó algo muy interesante, el tema de la igualdad ante la ley, ¿no? Las leyes deben de ser generales y abstractas para todos. En esta 10ª legislatura estuvimos llenos de leyes especiales, una de ellas la ley de exoneración de impuestos para la Fundación Ayúdame a Vivir, a Ayubi, fue una de las primeras a inicios de enero del año pasado. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en que tenemos impuestos inmorales, decenas de impuestos inmorales, y nuestra propuesta en Fusionista es establecer un único impuesto, único, universal y uniforme. Si el gobierno reconoce que los impuestos le están haciendo daño a la Fundación Ayúdame a Vivir, ¿por qué no reconocer que una gran cantidad de impuestos injustos le hacen daño a la gran mayoría de los guatemaltecos? Sacan pisto de nuestros bolsillos para emplearlos en estatismo. Y bueno, si van a exonerar algunos impuestos, ¿por qué no exonerar a todos? Establezcamos el impuesto único a nivel federativo, que cada municipalidad recaude su propio impuesto y que se vean los resultados en seguridad, justicia e infraestructura dentro del gobierno local. Creo que sería excelente para poder así tener una descentralización genuina, ¿no, Jorge? Que es de lo que hemos Correcto. estado hablando acá. Y una porción de esos impuestos recaudados a nivel municipal debiese de trasladarse al gobierno departamental para las funciones que son interdependientes, seguridad, justicia y obras de infraestructura física en el departamento. Y una porción del impuesto recaudado en las municipalidades debe trasladarse al gobierno nacional, no al gobierno central, ¿sí? Porque nosotros estamos en contra de todo tipo de centralización, sino al gobierno nacional para las funciones que son interdependientes, seguridad, justicia y obras de infraestructura física que trascienden los municipios y que trascienden a los departamentos, ¿no? Así que, bueno, eso es igualdad ante la ley y eso también responde a un precepto bíblico que se llama justicia contributiva. ¿Ya? Es importante que haya justicia contributiva, todos paguemos un impuesto universal, es decir, sin excepciones para nadie. Hoy por hoy hay excepciones. ¿Sí? Quiero, por mencionar algunas, los colegios privados están exentos de algunos impuestos. Las asociaciones civiles o fundaciones u ONGs también están exentas de algunos impuestos. Bueno, ¿por qué? Y por qué no decirlo, para seguir pisando callos, las iglesias. Bueno, las iglesias también están exentas de impuestos. Bueno, ¿y por qué?
también demandan servicios de seguridad, justicia y obras de infraestructura pública, ¿no? Así que hoy por hoy los impuestos, pues los impuestos no tienen carácter universal. Hay excepciones y eso es no crear igualdad ante la ley. Y por último, pues la tasa debiese ser la misma para todos. En ese sentido, nosotros proponemos que la tasa no supere el 10%, ¿sí? Pero cada municipio, cada corporación municipal debiese de fijar la tasa que le parezca más conveniente, ¿no? Algunos municipios definirán 5%, otros quizás el 10%, otros el 7%, otros el 8%, y bien, pues los ciudadanos, los vecinos de ese municipio tendrán la posibilidad de, como dicen algunos teóricos, votar con los pies, ¿sí? Si hay municipios donde les parece que es mejor pagar 5% su impuesto que en otros municipios que pagan 10%, bueno, pues eh, los municipios tendrán que competir, digamos, ¿no? Y tener esa competencia para atraer a sus vecinos y lograr crear pues ese dinamismo económico que necesitan, ¿no? Así que bien, esas pues son partes de nuestras propuestas, Gabriel, que creo que haces bien en ir haciendo este paralelismo con las 5 reformas, ¿no? Y hay bastante de dónde sacar, Jorge, porque, por ejemplo, la ley de vacunación, también un gran hito para el oficialismo, la ley de disposición de trasplante de órganos, tejidos y células humanas, la ley del cáncer, como también ya la ha mencionado, son una usurpación a la esfera privada de la atención médica. Puede hacer que si estás escuchándonos por primera vez pienses que como los fusionistas se están oponiendo a que exista una ley contra el cáncer, una ley que busque mejorar la atención médica. Bueno, no, al contrario, queremos que el guatemalteco goce de una atención médica de calidad y de un servicio de verdad digno, un servicio que pueda proveerle a los guatemaltecos todos los recursos médicos necesarios para que aquel que se siente enfermo y tenga que asistir a un centro de salud lo pueda hacer. Ojo, un centro de salud que debe de ser privado, estimado guatemalteco. La propuesta del Partido Fusionista es devolver la esfera de la atención médica a sus agentes naturales. Los buenos doctores, los buenos médicos y los hospitales privados tendrán que competir, ¿sí?, en igualdad de condiciones legales, sin privilegios para ningún hospital, ningún privilegio legal, y desde luego desarrollar esa dinámica de competencia, ofrecer un buen servicio y por ende la gente va a poder asistir a un sanatorio, a un hospital, a un centro de atención médica privado o privatizado para poder atenderse médicamente. Pero este tipo de leyes, Jorge, me parecen una falta de respeto para los guatemaltecos, ¿no? Porque los están engañando. La gente piensa que con este tipo de leyes, temas como el cáncer, por ejemplo, temas como la vacunación de los niños, se va a resolver en Guatemala. En primera, son decisiones individuales de padres de familia. Segundo, necesitamos empoderar a la gente, dotar de riqueza a la gente para que pueda asistir a estos servicios y adquirirlos a través de pues, la ley de oferta y demanda. Si hay una demanda pujante, nacerá la oferta en las comunidades, surgirán hospitales y van a proveer de ese servicio tan necesario para las personas. Pero este tipo de leyes lo que hacen es entorpecer esas esferas, arruinarlas más de lo que ya están, y si no, vean cómo acabamos el año 2024 y cómo iniciamos 2025 con desabastecimiento en los hospitales, con huelgas de los profesionales de la salud, Médicos, sí. y bueno, realmente eso es lo que tenemos derivado de este tipo de leyes, ¿no? Y, Correcto. Y me gustaría, digamos, para ir cerrando el capítulo de eh, esta 10ª legislatura en el año 2024, me gustaría hacerles saber a nuestros simpatizantes y suscriptores y pues gente que nos ve, ¿no? Nos gustaría decirles que la posición del Partido Fusionista en el marco de nuestra campaña Gobierno a la Sombra ha sido la de una completa oposición a la aprobación de todas estas nuevas leyes malas. 36 nuevas leyes que implican más burocracia, más gasto público, más deuda, más impuestos escondidos. El más letal de todos es la inflación, ¿sí? Así que si usted percibe
que los precios están subiendo en estos meses, pues es básicamente porque estas leyes, especialmente las leyes en materia económica y en finanzas, pues empiezan a tener impacto, ¿sí? El incremento por decreto al salario mínimo, eso tiene un impacto directo en el sistema de precios, ¿sí? Los empresarios lo que tenemos que hacer es trasladar ese incremento a nuestros consumidores. Y sencillo, pero nuestros consumidores en su rol de productores también tienen que subir sus precios y se vuelve básicamente pues un encadenamiento, ¿no? Tiene un efecto detonante esto del incremento al salario mínimo. Lamentablemente la mentalidad del estatista promedio, en este caso el presidente Bernardo Arévalo, su gabinete, su equipo de asesores y posiblemente el Consejo Nacional del Salario, crea que aumentará al aumentar el incremento al salario mínimo, aumentará la demanda y eso estimulará la oferta. Bueno, sí, pero lo que no logran entender es que para lograr producir es necesario tener capital. Para tener capital es necesario ahorrar y ahorrar se hace prácticamente imposible bajo un sistema que no incentiva el ahorro, sino más bien incentiva el consumo y el gasto. ¿Ya? Es un círculo vicioso el que genera esta mentalidad y esta economía keynesiana que aplica el presidente Bernardo Arévalo y Jonathan Mencos, que al final pues tiene su raíz, insisto, su raíz en el marxismo clásico o económico. Ahora, ¿cuál habría sido nuestra posición? Pues nosotros hubiésemos votado en contra de todas estas nuevas leyes malas, ¿sí? Y hoy por hoy el presidente del Congreso se jacta de haber producido 36 nuevas leyes, ante lo cual nosotros como diputados fusionistas a la sombra hubiésemos dicho no. Votamos en contra y razonamos nuestro voto porque consideramos que muchas de estas leyes, todas prácticamente, usurpan atribuciones, poderes y recursos de los guatemaltecos y generan intromisión en el fenómeno o en el proceso natural de mercado. Así que bueno, yo creo que con esto podemos empezar a hacer análisis de la primera cosecha, si te parece, Gabriel, que esto es parte de la primera cosecha. 36 nuevas leyes malas. Más un futuro que se ve abrumador, Jorge, porque, bueno, se nos viene una buena cantidad de nuevos decretos gubernativos que dan sustento a Sí, muchos de los programas sociales de los cuales ha hecho hogar el presidente el día de hoy. Ha afianzado seguramente una buena porción del voto para las próximas elecciones con esos programas. Y me llamaba la atención el hecho de que entre muchos de sus programas ya tiene uno para el tema de los migrantes, para sí, de los resolver el tema migrantes, de sí. el retorno al hogar. Me llamó la atención Retorno el al monto. hogar. De pronto Eh, nos han escuchado, Gabriel. De pronto pues nos han ojalá y escuchado. estuviera escuchando no solo Bernardo Arévalo, Jorge, sino también esa mala oposición que tenemos, esa mala oposición que piensa que con cartitas, ¿sí? A nombre del presidente solicitando la renuncia al Congreso van a solucionar algo, ¿no? Sí. Sin duda alguna nos hubiéramos opuesto a todas estas leyes, pero el guatemalteco que nos está viendo nos va a decir, bueno, se hubieran opuesto, eso ya pasó, ¿cuáles son sus propuestas a futuro? Estimado guatemalteco, derogar todas, no solo estas 36, sino todas las leyes malas que hoy yacen en nuestro ordenamiento jurídico. Las leyes malas no empezaron ahorita con la 10ª legislatura, no empezaron en 2024 y no empezaron con el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, vienen desde décadas, décadas y décadas atrás, y el trabajo que nosotros hacemos acá es plantearte a ti ser parte de ese proceso de cambio de sistema a través de la derogación de todas esas leyes perversas que hoy atentan en esferas que naturalmente son privadas, leyes empobrecedoras, leyes particulares que benefician a unos mientras están afectando a otros. Todas esas leyes, es cierto, nos opusimos mediáticamente, no nos pudimos oponer en el Congreso porque aún no estamos ahí, pero seguramente con el apoyo y el concurso de muchos guatemaltecos llegaremos para darles paso atrás y derogar todas esas leyes perversas.
Insisto, es un trabajo político el que se debe de hacer y la invitación es para toda Guatemala, porque lo hemos recalcado acá en Fusionista Propone ya varias semanas atrás. Nosotros, más que un proyecto de partido, somos un proyecto de país. Y el guatemalteco tiene que entender que en la medida en la que no deroguemos esas leyes malas, Jorge, Guatemala va a seguir tropezando. Guatemala va a seguir viéndose frustrada y por ende la gente va a permanecer pobre, violenta, ignorante, antidemocrática, corrupta y no vamos a salir de este abismo donde nos han metido, ¿no? Sí, Y esa es la cosecha. La Guatemala que tenemos es la sí. cosecha. Bueno, y si me permites, ¿no? Hacer algunas acotaciones a lo que has dicho muy atinadamente, y también desgranar un poco lo que el arevalismo 2.0 considera la primera cosecha, ¿no? Pero quiero empezar diciendo que esto de que Fusionista es un proyecto de país, eh, más que un proyecto de partido, lo que intenta es crear corresponsabilidad, ¿sí? Porque si bien es cierto, hay muchos guatemaltecos que ven con buenos ojos este proyecto de transitar al capitalismo liberal mediante privatizaciones masivas, desregulación a fondo y apertura total de los mercados a la libre competencia mediante las 5 reformas y la derogación de las leyes malas, pues la gente también ve cierto escepticismo, Gabriel, ¿no? Yo vengo muy eh, pues digamos, tocado, ¿no? Por una experiencia en la cual tuvimos a un grupo de 15 personas que escucharon el proyecto y bueno, afines, ¿sí? 100% afines con los principios del proyecto, pero escépticos porque realmente es muy difícil poder iniciar un proceso político de gran envergadura como esto de transitar a un sistema completamente diferente al que tenemos, ¿no? Eh, y bueno, lo que nosotros intentamos es que la gente se haga responsable con nosotros, de movilizar el mensaje, de permear a aquellas personas, aquellos guatemaltecos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, y llevar el mensaje. Porque en la medida en la que nosotros compartimos este mensaje e intentamos convencer y persuadir de que el problema no yace en Bernardo Arévalo, no yace en Consuelo Porras, no yace en Samuel Pérez Oneri Ramos. El problema yace en las leyes. Ese es el sistema. Y, y tenemos que, pues, coadyuvar, hacer el esfuerzo por entender este fenómeno político y entender que esas condiciones de pobreza, criminalidad, delincuencia, infraestructura devastada, impunidad, migración irregular, eh, ignorancia, ¿sí? En todos los aspectos educativos, pues más bien son consecuencias de una enfermedad. O sea, no son la enfermedad en sí misma, son las consecuencias de una enfermedad. Y esa enfermedad se llama estatismo, ¿sí? El gobierno omnipresente y todopoderoso en la vida de los ciudadanos. Tenemos que ponerlo en su lugar, a cargo únicamente de la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura física. Esto, bueno, en relación a lo que decías al principio, pero yo quiero que desgranemos un poco esto que el presidente Bernardo Arévalo y su equipo de comunicación, que por cierto es un muy buen equipo de comunicación, Gabriel, hay que destacarlo, han llamado la primera cosecha, ¿no? Y bueno, ahí pues yo creo que este gobierno es no más de lo mismo, sino peor de lo mismo, ¿sí? Y básicamente lo que ha puesto en marcha pues es todo este aparato de redistribución, ¿sí? A través de planes sociales, y ahí encuentras, bueno, básicamente lo que hace el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros nos gusta llamar más bien el Ministerio de Subdesarrollo Social, donde, pues bien, hay programas sociales
Pero también ves pues, muchos otros programas sociales y redistribución de los impuestos en otras carteras, ¿no? Algo que es necesario destacar, que no habíamos hablado antes, es el tema del remozamiento de 11,000 de las 36,000 escuelas, poco más, poco menos, ¿no? Y bueno, de esto se jacta la ministra Anabela Guiraca, se jacta el presidente Bernardo Arévalo. ¿Qué decimos los fusionistas? Que la educación no pasa necesariamente por construir infraestructura, ¿sí? La educación es algo más allá que edificios donde se supone que los chicos estudian. Para empezar, nosotros eh, zanjamos una gran diferencia porque consideramos que la educación no es una función estatal, estimados amigos, no es una función estatal. Y esto vale la pena que se asimile, que se medite y que se comprenda. ¿Sí? El Estado, el gobierno no está para ser maestro porque no es esa su naturaleza, no es esa su razón de ser. Su razón de ser y existir es proteger a los ciudadanos de cualquier amenaza a los tres derechos naturales o individuales, la vida, la libertad y la propiedad. No es función ni menester del Estado educar a los ciudadanos, ¿no? Esa no es una función estatal, esa es una función de los maestros y de las familias, de los padres de familia y eventualmente de las empresas, ¿sí? Entendiendo empresas como bueno, colegios. Pero la educación no es una función estatal. Así que nosotros decimos muy claramente que proponemos devolver la educación a sus agentes naturales. Y si eso se entiende como privatizar, bueno, sí, es privatizar la educación. Nosotros proponemos privatizar la educación, devolviendo la infraestructura física en temas educativos, o digamos, en infraestructura educativa hoy estatal, pues entregándola en calidad de propiedad a sus operadores actuales, es decir, a maestros, directores y personal administrativo y operadores actuales, a operadores en general. Bueno, toda esa infraestructura física es otorgada en calidad de propiedad, ¿sí? Y en paralelo proponemos vouchers educativos para que la demanda principalmente aquella gente que es muy pobre y no puede financiar la educación de sus hijos a través de los precios, ¿ya? Porque evidentemente, pues de pronto no de la noche a la mañana van a poder pagar una entidad privada o privatizada, pues entonces otorgaremos temporalmente un voucher o bono educativo para que la gente elija libremente dónde educar a sus hijos. Así que esa es la reforma número 3. ¿Ya? Y es importante porque la gente no logra trascender más allá de si hay escuelas remozadas o no. Y la verdad es que eso es prácticamente irrelevante. Lo más importante es que los chicos tengan una libertad para poder aprender y para poder, pues, formarse en valores, en virtudes y, por supuesto, en conocimientos, ¿no, Gabriel? Desde luego, Jorge, y bueno, llama la atención porque el tema de la educación no solo estuvo presente para los estatistas, muy presente en este primer año de gobierno, sino que seguramente lo va a estar para este próximo. Ya por ahí han surgido varios clips de las declaraciones de tanto del diputado Samuel Pérez como las del diputado Raúl Barrea, por ejemplo, donde hablan de la aprobación de la ley en educación sexual integral, ¿no? Quieren venir con todo, ahora no solo en el aspecto físico de las escuelas, sino entrometerse en el pensum educativo, aún más de lo que ya ha hecho Claro, el claro. socialismo, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy pendiente de esto, Jorge, de todos estos programas que generan dependencia, clientelismo y, bueno, de las narrativas equivocadas que hoy son fruto de esa primera mala cosecha. El tema de la lucha contra la corrupción, ¿no? Se nos vende la idea de que este gobierno está peleando contra la corrupción, paralelo a que incrementa aún más el tamaño y las funciones
del Estado. Algo totalmente contradictorio porque para poder disminuir, no erradicar, disminuir los casos de corrupción tenemos que disminuir y poner al gobierno en su lugar, tener un gobierno limitado a las funciones propias y naturales para poder así mitigar los diferentes escenarios en los cuales puedan darse casos de corrupción y hacerlos visibles y desde luego operar con seguridad y un buen aparato de justicia ante ellos, pero eso no lo tenemos, Jorge, y creo yo que el guatemalteco aún no lo logra dimensionar. Realmente la gente escucha eso del remozamiento de las escuelas y ya, se alegra porque por lo menos este gobierno está haciendo eso, ¿no? Sí. Es que en los anteriores no le ponían atención al remozamiento de las escuelas, en los anteriores no se construían los hospitales, pero ¿de qué sirve que un gobierno venga y construya hospitales si no están bien equipados y la atención va a ser malísima, si vamos a tener a madres, a abuelitos haciendo colas gigantescas para un servicio miserable? Tenemos que cambiar eso, Jorge, y creo yo que atinadamente en este programa hemos ido planteando las soluciones que van por aplicar las tres políticas públicas de la derecha, es decir, desregular, privatizar y abrir los mercados a la libre competencia en las 5 grandes áreas de la sociedad: la política, la economía, la educación, la atención médica y las jubilaciones y pensiones, ¿no? A propósito de que otro de los grandes logros ha sido la reforma a la ley de clases pasivas del Estado. Apostemos por la privatización de las pensiones para nuestros abuelitos, para los buenos trabajadores, y no sigamos las falsas narrativas de prosperidad que nos venden las izquierdas. Sí, los engaños, ¿no? Los engaños son meros engaños. No permitas que te engañen, estimado guatemalteco. Y Gabriel, ahora que mencionabas este tema, quiero invitar a la lectura de mi artículo de esta semana que he titulado No le pidas peras al olmo, ¿no? En síntesis, bueno, yo lo que digo es que no le podemos exigir o esperar buenos resultados tanto al oficialismo como a la oposición, que como tú bien señalas, lo mejor que sabe hacer la oposición eventualmente es escribir cartitas de renuncia irrevocable y hacer ver como que las ha firmado el presidente. Mira, realmente es patético que un diputado de oposición, entre comillas, de pseudo oposición, porque el diputado que hace esto es un diputado estatista. Así que con lo que él está conforme es que, o más bien con lo que él está inconforme es que no hubo suficiente estatismo. ¿Sí? Él es uno de los que cuestiona que en el presupuesto aprobado para el año 2025 se le haya restado eh, plata a la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Sí? O sea, él cree en la educación superior estatal, pues bien, desde la perspectiva fusionista, liberal clásica, reiteramos, la educación en todos sus niveles es una función naturalmente privada y el Estado no está para ser maestro ni de pequeños, ni de adolescentes, ni de jóvenes que aspiran a ser profesionales, ¿no? Pero bien, ese es el diputado. El diputado lo que pasa es que está inconforme con la cantidad de estatismo que hubo. Él de pronto quisiera más estatismo, ¿no? Y entonces lo que hace es escribir una carta a título del presidente Bernardo Arévalo y decir renuncio de manera irrevocable, señor diputado Neri Ramos, por favor infórmele usted a los diputados. ¿No? Realmente es patético. Y bien, pues ese incidente se da al finalizar la sesión solemne del día de hoy. No le podemos pedir peras al olmo. La gente más sensata, por favor, la gente que pues tiene algún grado de formación académica, algún nivel académico, el mensaje nuestro es que no podemos esperar resultados contundentes, resultados o logros reales, ¿sí? Reales y verdaderos bajo un sistema de gobierno ilimitado, mercados reprimidos y ausencia de respeto a la propiedad privada. No podemos esperar resultados de un gobierno socialista. No seamos ingenuos. Y es que el nivel de esperanza, de credulidad de la gente es enorme, Gabriel.
¿verdad? La gente quiere creer que este gobierno, que esta 10ª legislatura, pues hace bien las cosas y las cosas que hace son buenas, pero no, porque lo que está equivocado son los principios y las ideas que le dan vida a estas políticas públicas y a esta perversa legislación que han creado, ¿no? En ese sentido, pues yo quiero hacer alusión a un dato que salió ayer en el programa de Libertópolis a mediodía. Nuestros amigos de Libertópolis identificaron en páginas oficiales del gobierno que en el 2024 se crearon al menos 30,000 nuevos puestos de trabajo. Esto a razón de la, de la incorporación de nuevos cotizantes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por parte del gobierno. O sea, esta es gente que está cotizando y que eventualmente está bajo renglón 011. Dentro de estos 30,000 nuevos burócratas, no hay burócratas con un contrato 029, por ejemplo. Entonces, ayer lo decían nuestros amigos de Libertópolis, es probable que sean muchos más nuevos burócratas que se suman en el año 2024. Y eso supone menos plata para usted en el bolsillo, estimado guatemalteco. Ese es tal vez el punto que queremos destacar. En cuanto crece la burocracia, ¿sí? En cuanto crece la burocracia, pues los gobiernos lo que hacen es arrebatar dinero vía impuestos, vía préstamos o deuda y vía inflación. ¿Sí? Esas son las tres fuentes de financiamiento que tienen los gobiernos. Y las tres fuentes de financiamiento, pues básicamente impactan en su bolsillo. Por eso es que usted no gana más y no vive mejor, porque el gasto público crece y crece el gasto público porque le facultamos a los gobiernos para que hagan más y más intromisión en nuestras vidas y en las esferas privadas de las personas, ¿no? Así que, pues, quería hacer ver este dato que ayer lo escuché de nuestros amigos y bueno, me parece importantísimo. 30,000 nuevos burócratas, Gabriel. Y con estas 36 nuevas leyes malas, se vienen más empleados públicos, se viene más gasto público, más aguinaldos, más bonos 14, más pago de vacaciones, bueno, en fin, o sea, menos dinero en nuestro bolsillo. Y la gente debe hacer un esfuerzo por entender este fenómeno y entender que para que le quede más plata en el bolsillo, tenemos que limitar al gobierno a sus funciones propias y naturales. El primer paso, Jorge, es hacer ese ejercicio de entendimiento, de desaprender de estatismo y darse la chance de aprender de esos temas. Y el segundo es dar un paso hacia adelante y decir, yo voy a apoyar a Fusionista, ¿no? A apoyarlos no solo con un like, con un comentario, con un compartir en este video, que la verdad es que se lo vamos a agradecer muchísimo, pero dar Gracias. un paso más allá es involucrarse activamente dentro de este proyecto político, como lo venimos diciendo desde la semana pasada. Tiene Fusionista los brazos abiertos para recibirlos y los recursos doctrinarios y académicos para poder brindarles más información sobre esta doctrina política del liberalismo clásico que nosotros defendemos de a capa y espada, ¿no? Porque desaprender de estatismo y empezar a familiarizarse con esta idea de que lo que necesitamos es una transición política hacia el capitalismo liberal, que en consecuencia pues es un sistema donde hay un gobierno limitado a sus funciones propias y naturales, es, digamos, el paso uno. Si tú te quedas con esa información y no haces nada, perdóname, estimado guatemalteco, pero te quedas a la mitad del camino. Tienes que avanzar con nosotros, apoyarnos, apostar por la transición pacífica y democrática hacia el capitalismo liberal, y eso a través de un proyecto como Fusionista, un proyecto político de país que busca la manera de integrar a sus filas a todos aquellos que anhelamos una Guatemala potencia mundial, un país diferente donde
como bien decía Jorge, podamos ganar más y vivir mejor y no aumentar el gasto público y seguir manteniendo una burocracia excesivamente grande que termina socavando nuestras libertades, nuestra propiedad y hasta nuestra vida. Así que es momento de actuar, de poder no solo suscribirse al canal de Fusionistas, sino ir al sitio web, empezar a leer de nosotros, darle clic en la pestaña de preafiliación y activar con nosotros de lleno para transformar a este en un proyecto que llegue a cada rincón de Guatemala y que todos los guatemaltecos entiendan que esta es la ruta para poder tener una Guatemala diferente. Ahí sí que una verdadera buena cosecha para este país. Totalmente de acuerdo, Gabriel. Creo que tu último comentario es, pues bueno, es un buen cierre de este video. Eh, de verdad, no estamos acá por los likes, no estamos acá por los buenos comentarios. Estamos aquí porque queremos cambiar nuestro país y somos políticos profesionales, por ahora inactivos en el sentido de que no estamos en el ejercicio del poder, pero aspiramos al poder, no por el poder mismo, sino porque queremos cambiar nuestro país y queremos convertirlo en una potencia mundial. Y una potencia mundial, pues en principio es una nación con orden, justicia, libertades y verdadera prosperidad para todos. Prosperidad no solo material, aunque también material. ¿Sí? Países donde al año se ganan 40,000, 50,000 o 60,000 dólares al año y países donde pues hay seguridad primero, hay justicia de verdad y hay obras de infraestructura física de primer mundo. Eso es lo que queremos para Guatemala. Esa es la Guatemala que queremos. Pero solos, Gabriel, un servidor y un puñado de buenos hombres y mujeres que nos acompañan en esta causa desde hace muchos años, y al menos 8 años o 9 casi ya, al frente de este proyecto de transición al capitalismo liberal, pues no vamos a poder solos. Necesitamos de los liderazgos de este país, de las élites de este país. Necesitamos de la élite empresarial, de la élite militar, de la élite académica, de la élite conservadora, tanto católica como evangélica. Necesitamos de la élite de los medios de comunicación para ayudarnos a difundir este mensaje, esta propuesta y lograr cambiar la mentalidad de la gente o al menos de una masa crítica de gente que permita una opinión favorable a la transición al capitalismo, ¿no? Y para eso, pues bien, tenemos que eh, limpiar mentes, ¿sí? Tenemos que quitar todas esas ideas equivocadas en torno al capitalismo se ha encargado la izquierda y los socialistas de enquistar en las mentes de los ciudadanos. Tenemos que derogar las leyes socialistas y mercantilistas que yacen en el ordenamiento jurídico y, bien, tenemos que empezar por ser una buena oposición en el Congreso de la República porque, Gabriel, si bien es cierto, criticamos al arevalismo y al oficialismo y criticamos a la 10ª legislatura, hay que destacar que en esa 10ª legislatura no hay una buena oposición de derechas, ¿verdad? Y quizás, bueno, con esto vamos terminando, ¿no? No hay una buena oposición que bueno, no solo haga oposición real, genuina y verdadera, razonada del por qué no estas 36 nuevas leyes malas, sino tampoco hay una oposición que haga una contrapropuesta, ¿sí? ¿Qué haríamos nosotros en un primer año de gobierno? Probablemente, bueno, oponernos, obviamente, a todas las leyes estatistas que ese Congreso quiera aprobar, pero muy concretamente intentaríamos rehabilitar la Comisión de Deslegislación, una comisión que existía antes, pero que se fue inhabilitada y que consideramos importantísimo porque desde esta comisión
empezaríamos a poner sobre la opinión pública la necesidad o el catálogo más bien de las leyes malas que proponemos derogar. Y derogar leyes significa cerrar ministerios, secretarías, fondos, programas, direcciones y todo tipo de entidad burocrática que estorba al bolsillo y a la vida de los guatemaltecos. Así que, bueno, la invitación tuya es clara: preafiliarse al proyecto fusionista y sumarse a nuestras redes sociales y estar muy atentos porque pues vamos a lanzar ya pronto el nuevo curso de formación para la acción política fusionista. Así que muy atento de nuestras redes sociales y de nuestro sitio web fusionista.gt. De mi parte, muchas gracias, Gabriel. Si quieres, cerramos. Igualmente agradecer, Jorge, a todas las personas que están viendo este video o que lo verán en diferido y que lo van a compartir para llegar a más guatemaltecos. Insistimos nuevamente, no se queden a la mitad del camino, activen con nosotros y transformemos a Guatemala en una verdadera potencia mundial. Como siempre, nos vemos hasta el próximo miércoles y estamos en comunicación, Jorge, qué gusto. Seguimos haciendo camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.